Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Hola, soy Carmen Ordiz y estamos en otro episodio de Queremos Ayudarte. En este caso contamos con Carlota Villanueva, dietista nutricionista, máster en obesidad, en nutrición clínica y endocrinología y especializada en nutrición gestacional e infantil. Y precisamente de infantil vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias, Carlota, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, es todo un honor. Pues vamos a hablar de una pregunta que yo creo que, sobre todo aquellos que no somos padres aún nos hacemos, que es ¿cuándo un bebé empieza a comer como un niño? Porque no sabemos realmente cuándo es esa edad en la que el bebé puede empezar a introducir alimentos. Vale, aquí hay dos conceptos distintos. Primero, tenemos que tener en cuenta que los bebés, hasta el primer año de vida, su principal alimento va a ser la leche, sea materna o artificial o mixta. Entonces, es verdad que en el 6º mes más o menos surge la necesidad de un mineral que se ve aumentado, que ni la lactancia materna ni una lactancia artificial es capaz de cubrir ese mínimo, que es el mineral hierro. Entonces, a partir de los 6 meses, cuando un bebé esté sano, no haya contraindicaciones, muestre interés por la comida, se mantenga erguido más o menos, que pueda tener la espalda recta, que no la dé en exceso la cabeza, nunca sustituyendo ninguna toma por comida, puede empezar a introducir alimentos. Como un niño como tal, necesitamos que haya perdido el reflejo de extrusión para que pueda hacerlo él solo, que es ese mecanismo que tenemos todos de defensa para no atragantarnos como tal. Los bebés lo tienen muy cerquita en la lengua. Cuando se introduce un alimento tienden a expulsarlo y nosotros lo tenemos un poquito más atrás. Cuando vamos, por ejemplo, al médico y nos revisan la garganta, nos da una arcada, entonces cada vez más atrás, no solo con tocarnos la punta. Y deberían tener ellos ya la coordinación prácticamente de ojo, mano, boca, para que puedan empezar a comer solos, pero sobre todo que tengan más de 6 meses. No, hay muy poquitas patologías que retrasen este proceso, y hay muy pocos motivos por los que haya que adelantarlo. Menos de 6 meses el sistema digestivo de un bebé está inmaduro, no justifica meterle un alimento. Perfecto, mejor explicado imposible. Yo creo que nos ha quedado súper claro. Nunca me he planteado el reflejo que tenemos instintivamente de la expulsión del alimento. ¿Y cuándo se pueden empezar a gestionar su comida? Decías cuando se mantienen erguidos, cuando son capaces de controlar su cabeza, pero comer solos, y eso del baby led weaning, ¿no? Ese BLW que vemos tan frecuentemente en redes sociales, que es un poco dejarles comer a sus anchas, que a veces vemos vídeos de estas que llaman instamamis, que ponen toda la cocina perdida. ¿Qué es esto del baby led weaning? ¿Una nutricionista recomienda el baby led weaning? Pues sí, al final lo tenemos como el método más innovador, pero a la vez es muy antiguo, porque es una manera de introducir pues los alimentos en estado sólido sin pasar por esa fase de triturado. Va a ser el bebé el que gestiona el alimento con sus propias manos y bueno, pues evidentemente como está aprendiendo, pues lo va a poner pues todo perdido, pero va a poder pues explorar las texturas, los colores, los sabores, va a repetir patrones, va a imitar a los padres, va a potenciar su independencia. Entonces realmente se puede hacer desde que tienen 6 meses. ¿Qué pasa? Que existe un miedo generalizado pues en los padres, las madres, de que se quede con hambre. Realmente el bebé, el niño, nos va a avisar cuando tiene hambre, igual que cuando tiene sueño, pero bueno, es verdad que el baby led weaning
no es ese método en el que exclusivamente se come de manera sólida, que esto es muy importante y yo lo recalco siempre cuando hago los talleres. ¿Por qué? Porque pensamos que si tiene que ir a la guardería o lo tenemos que dejar con algún cuidador, algún familiar directo, ya no van a querer darle un poquitín el alimento en estado sólido o más chafadito y en vez de triturado, y ya echamos por tierra el método, y no es así. Entonces, si de esta manera, si elegimos hacer el baby led weaning, también puede haber en algún momento del día purés y unas texturas menos líquidas. No es exclusivamente un alimento sólido, pero sí es el método en el que en algún momento del día o algún alimento tiene que estar un poquitín más sólido. Y otro de los miedos, yo creo que tienen muchos padres, es que se atraganten. Que eso es como, me da miedo el baby led weaning porque tengo miedo de que se atragante. Realmente, ¿cómo podemos evitar un atragantamiento ante el baby led weaning? Pues, a ver, realmente con bastante formación. Eso es uno de los inconvenientes, entre comillas, que tiene el método, que no todo el mundo es capaz, bueno, pues tiene que tener una formación como tal y tienes que tener paciencia, tiempo. También es importante diferenciar qué es atragantamiento y qué es arcada, porque nos agobiamos un poco y nosotros incluso nos atragantamos con agua cuando uno dice, ay, se me va por mal camino. Entonces, lo más importante, una arcada es aquel gesto involuntario en el que el bebé se va a proteger él solo porque lo va a expulsar, y si no, se lo va a tragar. Entonces, no tendríamos ningún problema. Un atragantamiento parcial es verdad que es un poco más... bueno, en ese momento yo no soy mamá todavía, pero entiendo que da bastante nervio por muy formado que esté uno. Pero es verdad que yo siempre digo, la diferencia entre un atragantamiento parcial y uno total es que hay ruido en el parcial y en la arcada también. Lo pasa mal, el bebé se pone rojo, pero puede respirar, porque nosotros nos atragantamos incluso con agua o hablamos, o que ese dicho de se nos va por el camino viejo la comida, y el agua no es un sólido, o sea, podemos seguir respirando. Entonces, mientras haya ruido, haya tos o llore el bebé, aunque sea un poco angustioso, no pasaría nada. El problema es cuando no hay ruido, que es ese atragantamiento total o esa asfixia, que es cuando la vía respiratoria en sí se obstruye. Entonces ahí sí que debemos actuar. Entonces evitarlo como tal, pues bueno, es como el que no sale a la calle probablemente nunca salga un E15, pues el que camina tiene más probabilidad, pero no cortando los alimentos muy pequeños y no introduciéndole en la boca ningún artilugio ni las manos. Eso se hace cuando es el método más tradicional. En el baby led weaning se deja que el niño y la niña gestione solo su propio alimento. Pero sobre todo el miedo ese de que el trocito sea muy chiquitín. Cuanto más chiquitito, más puede quedarse y obstruir la vía respiratoria. Y cuanto más grande, o no le cabe, o se lo traga, o lo expulsa. O sea, no hay otra. Perfecto. Entonces animamos a que se formen, muy importante, que vayan a alguno de los talleres, digamos, los que impartes en tu clínica, pero también que pierdan ese miedo, ¿no? Que nos podemos atragantar en cualquier circunstancia. Y además, sí que había oído más de una ocasión, si habla no se ahoga, eso es verdad. En el momento en el que hay algún ruido es verdad que los padres pierdan el miedo, porque quiere decir que hay respiración. Y aquí hago un apunte. Yo sé que antes de la terrible pandemia, que bueno, todavía estamos saliendo de ella, estamos inmersos, pero la Cruz Roja hacía cursos para padres y madres de primeros auxilios, pues no gratuitos, pero por un coste muy mínimo. Entonces, como para padres y para madres, porque era enfocado a población infantil, pero también para cualquier persona. O sea, nos vendría genial a todos hacer de verdad un curso de, bueno, típicas prácticas que es muy probable que hayamos escuchado, pero es que realmente no sabemos cómo actuar en estos casos. Entonces la Cruz Roja sé que los impartía. Correcto, y muy interesante además saber de este tema, porque yo creo que aunque no tengamos hijos en un restaurante o incluso adultos, o sea, en ocasiones ha salvado gente gracias a los conocimientos de alguien que
que sabía pues hacer una maniobra de Heimlich o que... Efectivamente. Entonces es muy importante y desde aquí agradecemos la labor que hace por ejemplo, la Cruz Roja, entre otras instituciones. Hablando de otra de las fobias que tienen los padres, que es que no gestiono, no sé si ha comido bien, si no, pero realmente sí. Pero ¿cómo podemos hacer un plato ideal de un niño, ya sea para el baby led weaning o sea para una forma tradicional de alimentación? ¿Qué debe de contener ese plato ideal de un niño pequeño? Vale, a ver, aquí también tenemos que separar un poquito, o sea, no es lo mismo 5 años de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 o 5 años de los 30 a los 35. Entonces, dependiendo de la etapa, cuando el bebé empieza a comer una comida al día y el resto, recordamos que hasta el año el principal alimento es la lactancia, sea materna o artificial o mixta. Entonces, en esa primera comida, lo más importante es ir introduciendo alimentos que sean ricos en hierro, porque el motivo principal por el que se complementa la alimentación del bebé, si su principal alimento es la lactancia, ¿cuál es? Que les empieza a faltar hierro. Y cuando les empieza a faltar hierro, bueno, pues tienen más probabilidad, más papeletas de tener una anemia, que es, bueno, entre una de ellas puede ser el síndrome del bebé azul, que es la metahemoglobinemia. Entonces, tenemos que introducir un alimento que sea rico en hierro. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, las carnes, los pescados azules, el huevo, las legumbres y siempre acompañado de una vitamina C. ¿Cuál es el problema? Que el problema o lo más frecuente, que uno empieza, incluso las papillas, los potitos comerciales, muchas veces son de fruta y verdura, y justo la fruta y la verdura son grupos de alimentos riquísimos en vitaminas, minerales, fibra, agua, pero no son ricos en hierro. Entonces, si al bebé le falta hierro, a partir del 6º mes se puede alargar un poquitín más, 6 meses y 3 semanas. Siempre en edad corregida, eso es muy importante. Es desde que el bebé debería haber nacido, porque los que son prematuros no se da cuenta desde que nació, ¿vale? Los 6 meses desde edad corregida. Y, claro, estamos alargando 1 mes y medio o 2 con papillas o con trocitos, si elegimos el método baby led weaning, de fruta y verdura, no le estamos solucionando esa carencia de hierro. Entonces, el plato ideal no tendría que ser un plato como tal, pero sí que debería tener un grupo que sea rico en hierro. Eso es muy importante. Más claro imposible, Carlota. O sea, de verdad, lo acabas de explicar estupendamente. Hay otra cosa que tengo yo aquí una serie de curiosidades o de preguntas en las que no me puedo marchar sin hacerte. Y una es, ¿qué alimentos debemos evitar? Porque muchas veces, y el ejemplo es, por ejemplo, es que mi hijo no lee, pero en casa no hay libros. Entonces, claro. En este caso, ¿qué alimentos tú dirías nunca? Vale, si partimos de los 6 meses que empezamos a complementar su alimentación, lo que bajo ningún concepto daría serían alimentos azucarados ni alimentos salados, ¿vale? Azucarados no es el azúcar blanco o panela o integral como tal, sino una galleta que lleva azúcar, un crepe, un refresco, un caramelo, una fruta deshidratada en este caso, pues un dátil, una pasa, un orejón. Esto tiene que ser cuanto más tarde mejor, pero vamos a intentar que a partir de los 24 meses. Con los alimentos salados pasa lo mismo, es decir, no tiene que ser, es que yo no le echo sal al puré o al trocito de brócoli, perfecto, pero un embutido, un queso, un aperitivo, un trocito de anchoa. El exceso de sal al final puede dañar los riñones del bebé, que no vamos a saber cuánto está bebiendo exactamente, entonces no le podemos dar más sodio, más sal, que es rica en sodio, con poquito agua, porque por ósmosis no le estamos haciendo ningún favor. Y también intentar alargar lo máximo posible, muy importante, pues los purés, las sopas, no utilizar
pues las típicas pastillas de caldo para los bebés, no para nosotros. Entonces se puede comer igual en casa y al nuestro añadirle un poco de sal. La sal está bastante demonizada, pero en adultos, si no hay ninguna contraindicación, no habría ningún problema. Muy importante también a nivel digestivo, los picantes y las especias picantes. Los bebés, bueno, hasta el año mínimo, deberían evitar pimentón, pimienta y curry, ¿vale? Sí pueden tomar canela, pueden tomar orégano, pueden tomar hierbas aromáticas, pero pimentón, pimienta, cayena, curry, intentar evitarlo. También, siempre digo, pero esto ya no solo para los bebés, hasta los 3 años la carne, el pescado y el huevo crudo no se debería de ofrecer. Es decir, no es que justamente con 2 años en algún momento con un trocito de pan moje nuestro hijo en la yema, pero no debería estar el huevo bien cocinado. Eso es súper importante. Entonces, carne, pescado y huevo bien cocinado. ¿Y esto por qué se debe, Carlota? Eso es por seguridad alimentaria, sobre todo, porque, bueno, al final tiene riesgo de que haya bacterias, en la carne, por ejemplo, la Campylobacter pylori, la salmonela, entonces bastante Claro, que nuestro organismo de adulto lo puede sobrellevar mejor, pero un niño, claro. Perfecto. Efectivamente, sobre todo que si es una bacteria, pues un antimicrobiano, un antibiótico, nos podría solucionar a nosotros el problema, y a un niño pues igual no hay dosis seguras para las que se pueda dar. También, pues por ejemplo, la miel es un 83% azúcar, entonces la miel, lo de mojar el chupete o pues intentar evitarlo, también por las esporas que puede tener, bueno, las causantes de la toxina del botulismo, nunca antes del año, las cabezas de marisco, de langostinos, el cuerpo del cangrejo, eso por los metales pesados, por la acumulación de cadmio y selenio, que nosotros, por ejemplo, un arroz hecho con el caldito de las cabezas de marisco, langostinos y demás, no habría problema, pero esto sí que se desaconseja durante toda la infancia. Los bivalvos sí que serían aptos, pero justo las cabezas, los langostinos, pues no. Con toda la infancia, ¿hasta qué edad entendemos, Carlota? Disculpa. Nada, hasta los 10 años. Vale. Las algas también intentar evitarlas por su altísimo contenido en yodo, esto sí que a partir de los 3 años. Y luego, bueno, pues no es tan frecuente, pero la carne de caza, la avestruz, las perdices, por su alto contenido en plomo, sobre todo si se cazaron como tal, es decir, bueno, pues que la bala pues tenga ese plomo. Eso a partir de los 6 años. Y así más importante, las infusiones, que también, bueno, gracias a Dios no está tan extendido, pero muchos pediatras todavía recomiendan, cuando hay estreñimiento, manzanilla, camomila. Esto no es seguro en bebés, así que no se puede ofrecer hasta los 3 años infusiones. Perfecto. Y a su vez, ya no solamente de productos, sino ¿cuál es el error que más cometen los padres en la alimentación de los niños? O bien, un ejemplo, el niño está llorando, le doy una galleta. Ese tipo de cosas que yo creo que te encuentras a diario en tu consulta. Sí, eso es un poco complicado de gestionar, porque muchas veces tengo que educar un poco antes a los padres que a los niños. También me encuentro con el entorno familiar, que el niño pasa por muchas manos a lo largo del día, un poquito en el cole, otro poquito en el, no sé, con los abuelos, otro poquito con un cuidador y al final por la noche con los padres. Entonces, claro, si las directrices no están claras, porque pues no ha habido una reunión como tal, porque pues no se vio necesario, no, pues es un poco caótico. Entonces, pues me encuentro, o sea, dificultades y problemas así de base, es que se ofrece antes, por ejemplo, un puré
y comida que la leche, sea artificial o sea materna. Y recordamos que antes de los 12 meses, siempre, 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 primero ofrecer leche y luego la comida, porque es que la leche es el principal alimento del niño. Eso es un súper error. Después me encuentro el contrario. A partir de los 12 meses del año empiezan a ofrecer, siguen ofreciendo primero la leche y luego la comida. Entonces, más papeletas para tener la anemia, de padecer anemia. Entonces, también esto es un error. Luego, por ejemplo, introducirle alimentos con sal y azúcar o sal y azúcar como tal, porque empieza a estar soso, porque alguien le dio algo fuera a probar de lo normal, entonces ya, como tú le das el puré, probablemente ya no le encante, porque ya comparó con el otro, que esto se enlaza con el pobrecito, es que es un niño, es que es una niña. Si no lo probó, no lo va a echar de menos. Ya de mayores nosotros comemos regulín, vamos a un cumple y comemos de lo que hay, vamos a casa de nuestra abuela y justo se olvida y nos da algo fuera de lo normal. Entonces, mientras en casa podamos preservar y alargar todo lo posible la manera más saludable de comer, pues sería lo ideal. Pero desde que metemos un poquitín de sal y azúcar, adulteramos el producto, el alimento, nos sabe mejor, aumenta palatabilidad, claro, ya no nos encanta. Si yo me como una manzana verde ácida y acto seguido un plátano, cuando vuelva la manzana me va a saber pues bastante más ácida, porque el plátano, aunque no lleva azúcar, su dulzor es mayor, entonces mi umbral sube, ya lo comparo la manzana con el plátano y ya no me apetece acabarme la manzana, quiero otro plátano. Entonces esto pasa. Y también otro error bastante frecuente es que no por no haber hecho baby led weaning, pero por no haber introducido los sólidos a partir de los 10 meses, siempre es un niño como que le cuesta masticar, todo sí, o sea, me los encuentro en primaria, no primero de primaria, son 5 o 6 años, no, en tercero y en cuarto de primaria, todavía con problemas para tragar, que se les hace el pollito o la carne o el pescadito bola en el cachete masticando, y esto pensamos que es porque se aburre y hay que ponerle la tele. No, es porque no gestiona bien el alimento, porque no se introdujo a tiempo. Y la tele mientras comemos, que acabas de sacar un tema tremendo. ¿Qué opinas? Bueno, que no es lo ideal, y mira que es un recurso que alguna vez, muy poquitas, pero alguna vez utilizan adultos en consulta. ¿Por qué? Porque la persona que come muy rápido sí necesito, aunque es eso, un recurso de hambre, pan para hoy, hambre para mañana, pero lo utilizo en algún momento para alargar el tiempo de comida. Típica persona que devora, acto seguido, que se lo come todo súper rápido. Entonces sí que lo utilizo justo el poner la tele, pero en niños súper desaconsejado, porque es que pierde uno el control de lo que está haciendo, como cuando uno va al cine, nunca uno piensa voy a merendar al cine, no, uno va al cine a ver una peli y se pide pues las palomitas de más o lo que se pida para comer y beber, y cuando sale es que el bíceps trabajó en automático, tú te estabas llevando las palomitas a la boca y no te estabas dando cuenta. De hecho empezamos todos, empezamos a comer antes de que empiece la peli, y nunca creemos vamos a cenar, vamos a merendar al cine, no, vamos a ver la peli y luego probablemente salimos y cenamos. Entonces es como comer un poco en piloto automático. Exactamente, como cuando vamos conduciendo sin darnos cuenta de que llevamos 1 kilómetro y estábamos distraídos. Pues, efectivamente. Ahora sí, hay una problemática súper extendida, en Asturias en concreto el porcentaje es alarmante, que es el sobrepeso, y más en concreto, más que el sobrepeso, la obesidad. La situación de la obesidad en España actualmente, ¿cómo la ves como profesional de la salud? Pues la verdad es que es un tema tremendo, que debería ser, o sea, las cifras son desastrosas, los datos son penosos, de verdad, debería ser urgente y prioritario siempre la salud, viéndolo desde el punto de vista en el que lo veamos. O sea,
siempre debería ser prioridad. De hecho, en 2021 la obesidad infantil en el mundo afectaba a 124 millones de niños y niñas entre 5 y 19 años. Es verdad que es muy amplio el rango. Pero es que España está en la cabeza, o sea, lidera la lista de países europeos, y es curioso porque en Europa se encuentra Italia, e Italia es uno de los países por todos sabidos y conocidos en el que su consumo de pastas y harinas blancas e integrales, pero blancas también, es bastante frecuente y habitual. Es decir, tienen, bueno, pues el hábito de comerlo con frecuencia, sean comidas, sean cenas. Y justamente es un grupo al que se tiende a demonizar, que los carbohidratos son alimentos principalmente formados por carbohidratos. Entonces, Italia es el segundo país de la Unión Europea con menor índice de obesidad infantil. Entonces, claro, al final vemos que es el compendio de hábitos y de acciones que se repiten no en cantidad, sino en frecuencia, porque como Italia, que se le da, al final se le ofrece a los niños pastas y harinas todos los días, es el segundo país de la Unión Europea con menor índice de obesidad. Es brutal. De hecho, yo me empecé a escuchar, me empecé a dar cuenta en que por primera vez los niños y las niñas iban a tener menor esperanza de vida que sus padres. Y justo esto te hace reflexionar y te das cuenta que es que hay una amenaza real, que es inminente, que es palpable, que está ahí, que está cercana, y que es la obesidad, que es la enfermedad, y el paso previo es el sobrepeso. Claro, si se engloba, pues los porcentajes son mucho mayores. Hay más sobrepeso y obesidad en niños, en niñas, género femenino, entre 5 y 19 años en España, no sé cómo está justo la situación por provincias en cuanto a Asturias, que en niños, género masculino. Pero vamos, es que antes lo veíamos como algo muy lejano, cifras de Estados Unidos, de México, y al final yo me doy cuenta en consulta que es un reto diario, porque y muy educacional, mi hijo está rellenito, mi hija está gordita. No, señora, su hijo padece obesidad, nos cuesta la propia palabra, es que es una enfermedad que lleva, de la que pivotan y cuelgan otras comorbilidades, y yo intento decir, contacto muchas veces a los padres en consulta o a la persona que les acompaña, que la culpa no es de nadie, pero que la responsabilidad es de los adultos. O sea, la culpa no es del niño ni de ellos, pero la responsabilidad es de ellos. Es que los niños al final pues representan, no sé, vulnerabilidad, inocencia, y justo por eso y por ser el futuro son mucho más moldeables. Entonces, de nada vale que yo haga educación nutricional, que el paso previo es que los padres se acerquen a consultas o a talleres, o que quieran pedir al pediatra información, si luego en casa los problemas de base, o sea, muchas veces es de encajar los alimentos en su propio grupo. Es que el aguacate es sano, pero es caro, entonces no lo compro. Bueno, o las semillas o las pipas de girasol, ¿vale? Pero vamos a los cacahuetes, no vámonos a los pistachos, que son un poco más, su precio es más elevado. Entonces siempre hay opciones. O sea, yo creo que siempre hay opciones. Nosotros trabajemos por lo público o por lo privado, tenemos que dar opciones. Nuestro trabajo es ponérselo fácil, dar información, ofrecer y poner las cartas sobre la mesa, y luego cada uno que decida, pero ayudar, dar información, porque es que si no, de verdad no avanzamos. Y es que esto tiene que ser prioritario, porque es, se nos hace bola el problema. Correcto. Y gracias a vuestra labor, cada día pues más gente abre los ojos, porque como decías antes, hay mucha gente que no es conocedora del problema que tiene en casa. Efectivamente, o que se normaliza. Yo siempre digo que el hábito depende de la frecuencia y no de la cantidad. Si yo hago todos los días un poquito de ejercicio, aunque sea pues 30 minutos, que es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, puedo decir que estoy activo.
Pero si yo hago muy intensamente 2 días en semana, 3 horas y media de baloncesto, claro, 3 días en semana o 2 días en semana frente a los otros 5 o 4 restantes, no creo el hábito de todos los días hacer un poco de ejercicio. Entonces, también esto nos cuesta un poco la falta de tiempo, que es uno de los problemas que no comenté cuando me dijiste, pues, con qué dificultades me encuentro. Pues una de estas es la falta de tiempo. También de tiempo y recursos, ese mix, pero muchas veces es la falta de tiempo, y sobre todo en sobrepeso, en obesidad, no justifica para nada, pero cuando un niño, que hablamos de infantil, está un poco mejor de peso, está más seguro, está más feliz, ve que puede hacer más cosas, probablemente pues pueda hacer educación física sin ningún dolor. ¿Por qué no? Porque si no, hace educación física y le duele algo, entonces le duele algo, se lo dice a sus padres. Sus padres ese día o al siguiente le llevan al médico. Entonces le recomienda que no haga educación física porque entonces carga las rodillas. Pero es que esa no es la solución. Igual la solución es bajar de peso. Entonces se aísla. Ya es un momento en el que ese niño, esa niña, no está en clase con sus compañeros jugando. Lo apartan. Entonces conllevan una serie de cosas que al final, pues es que igual ese traumatólogo, ese pediatra y ese podólogo, esos pasos son innecesarios cuando simplemente lo ideal es, debería bajar de peso. O se empiezan a reír de él, pues porque no puede correr, pues porque está solo, como está solo pues aburre, pues no sé, un poquitín todo. O sea, hay muchas cosas que pivotan al final de tener un peso adecuado, no solo físico, sino en cuanto al desarrollo de esa etapa tan importante, lo vulnerables que yo considero a los niños, moldeables, pero vulnerables también. El tener ese peso para que su desarrollo sea correcto, duerman mejor, un niño que no duerme, un niño irritado, no es que un niño maleducado sea un niño que tenga sobrepeso, pero es verdad que va relacionado un poco todo, porque se irrita, porque no duerme porque no se cansa porque no puede hacer deporte, porque el pediatra le dijo que no haga deporte porque tiene sobrepeso. Y claro, se unen muchas cosas y es que va todo súper relacionado, muy, muy relacionado. Pues Carlota, ha sido muy interesante esta entrevista. Gracias. De hecho, dejo aquí en abierto, te hago así una propuesta, que es continuar, porque el tema yo creo que daría para otros 3 episodios. Quería agradecerte en nombre de Queremos Ayudarte, que es este podcast de Supermercados Más y Más por el 90 aniversario, tu tiempo, todo el conocimiento y este universo que nos acabas de abrir a todos los que desconocíamos o conocíamos igual teóricamente, pero no tan prácticamente el mundo de la alimentación infantil. Muchísimas gracias a ti por elegirme, Carmen, que al final hay tantos profesionales en España que, bueno, es un honor, así que eternamente agradecida y feliz de volver a repetir contigo, con esta cadena de supermercados también el podcast o donde sea, otro capítulo, y lo que necesiten, pues aquí me tienen. Pues muchísimas gracias, Carlota, y nos escuchamos muy pronto. Vale, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Este podcast ha sido posible gracias a la colaboración de CESPRI. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.